Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Gracias por atender a este video. En la meditación bíblica de hoy quiero llamar su atención al Evangelio según San Juan. Vamos a meditar en unos versículos en el capítulo 1, pero antes quisiera brindar un panorama de lo que es el propósito también de Juan al escribir esta carta. Ese propósito está expresado en el capítulo 20, casi al final del Evangelio, en el versículo 31, Juan 20:31, que dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan está contando varios milagros de Jesús, varias señales que él hizo, y con un propósito firme, y es que conozcas a Jesús, que tengamos vida eterna y que creáis en Jesús como Mesías. Entendiendo todo esto, notamos que cada una de esas historias nos brinda y nos va ayudando en nuestro entendimiento acerca de quién es Jesús. Y en ese conocimiento quiero llamar su atención al capítulo 1 de Juan y vamos a meditar en versículos 29 al 34. Juan capítulo 1 versículos 29 al 34, y cuando se está llevando a cabo un juicio, hay una persona sentenciada o una persona que está indiciada de algún delito, se le llama a relación, se presentan testigos que van a dar testimonio de lo que han visto, de lo que han oído, acerca del delito, acerca de la persona que está ahí puesta en juicio. Entonces, vamos a llamar a Juan el Bautista, y él nos va a contar su testimonio, pero también a la conclusión a la que él llegó en este día. Entonces, versículo 29 de Juan capítulo 1 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a darnos cuenta de tres cosas en este pasaje que ve Juan y que puede dar testimonio, pero notemos que esas tres cosas están vinculadas con algún beneficio personal. Lo primero que nos dice Juan es que Jesús es el Cordero de Dios. En ese tiempo estaba Juan el Bautista llevando a cabo ese mensaje de arrepentimiento que traía al pueblo, y muchos venían a él y confesaban sus pecados y se bautizaban en señal de identificación con el mensaje de Juan. Notamos también que cuando viene Jesús a bautizarse, eh, Jesús se presenta aquí y Juan el Bautista lo identifica y le dice: mira, este es el Cordero de Dios. Y cuando pensamos en un cordero, lo primero que viene a nuestra mente es todo ese sistema sacrificial, el cual Dios había establecido como un camino al Padre, a través de sustitutos, a través de un inocente muriendo por un culpable. De manera que lo que tenemos aquí es un cuadro ilustrativo de ese Mesías como el Cordero, pero se presenta como un Cordero que quita el pecado del mundo. No como un cordero de los que sacrificaron en la Pascua, no como un cordero que los que sacrificaron en el tabernáculo o en el templo, sino que Jesús iba a sacrificar, iba a entregar su vida para quitarnos el pecado, para quitarnos inicialmente el poder del pecado, pero también para vencerlo, pues Él nunca pecó. Y también venció las consecuencias del pecado, la cual es la muerte. De manera que Cristo se presenta como ese sacrificio perfecto, sustituto, como un cordero, pero este no era un cordero, sino era el Cordero de Dios, que pertenecía a Dios mismo y que tiene la facultad de quitar el pecado del mundo. De manera que lo primero que nos dice Juan el Bautista acerca de Jesús es que es el Cordero, y lo que tiene vinculación con nosotros es que nos quita el pecado. Lo siguiente es esto, dice: este es aquel, versículo 30, Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y algo que notamos aquí es que Juan el Bautista entiende: Jesús es Dios y él estaba desde la eternidad. Juan el Bautista era mayor, 6 meses mayor que Jesús. Fue concebido primero por Zacarías y Elizabeth, sus padres. En el vientre estuvo, y al sexto mes fue cuando vino el anuncio del ángel Gabriel a María. De manera que llevan por lo menos mínimo unos 6 meses de, de ventaja Juan el Bautista sobre Jesús. Pero nota que él no se identifica como: yo soy mayor, soy más grande, sino Jesús. Él es primero que yo. ¿Por qué? Porque Él es eterno y presenta a un Jesús que es Dios mismo, con las mismas facultades, cualidades de parte de Dios, porque Él es
el Mesías prometido. De manera que aquí se presenta con ese vínculo desde la eternidad. Lo que a él nos llena es que Jesús es también nuestro creador, es también nuestro sustentador, es también el Dios eterno que ha estado desde antes de todo lo creado. Jesús ya estaba. Y Juan lo reconoce, Juan el Bautista entiende, mira, Jesús es eterno. Pero no solo eso, sino que sigo leyendo versículos 31 en adelante, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado en Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, ¿qué más nos dices más, Juan el Bautista? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, o sea, Dios, dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De manera que Juan estaba llevando a cabo sus bautismos, pero tenía una premisa de parte de Dios. A quien tú veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él, ese es el Mesías. Eso es lo primero que menciona Juan el Bautista aquí. Ahora, Juan el Bautista da testimonio de que esto se evidenció, de que esto se manifestó en Jesús. Ahora notemos que las imágenes particulares que tenemos acerca de el bautismo de Jesús se presenta como una paloma viniendo sobre Jesús. Pero notemos que lo que vio Juan es que el Espíritu descendió como paloma, no que descendió a una paloma, ni que el Espíritu Santo se convirtió en una paloma, sino que su descenso fue leve, tal cual como el de una paloma. De manera que lo que tenemos aquí es el testigo directo, que es Juan el Bautista, dando testimonio, valga toda la redundancia, de lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio? El Espíritu Santo vino y permaneció sobre Jesús. De manera que eso le da un poder y una facultad importante, y es lo que está al final del versículo 33. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. De manera que notamos en el Nuevo Testamento que somos bautizados por el Espíritu todos aquellos que depositamos nuestra confianza en Cristo como único y suficiente Salvador. De manera que cada creyente es bautizado, adherido al cuerpo, a la iglesia local que es, a la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Cada creyente es un miembro de la iglesia universal y como tal es bautizado, sumergido, mojado, hundido y puesto por Dios, puesto por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. De manera que Cristo Jesús nos bautiza en su Santo Espíritu, somos llenos, la Biblia también menciona que nos convertimos en templo del Espíritu Santo en el momento en que depositamos nuestra confianza en Cristo, en que creemos en ese Cordero de Dios que nos quita el pecado, cuando entendemos nuestra condición pecaminosa y ahí somos sumergidos, bautizados por el Espíritu Santo. ¿Ya has creído en ese Cordero de Dios que tiene la facultad de quitar el pecado? ¿Ya has creído en ese Jesús que es eterno, que estaba desde antes de todo lo creado? Ya hemos creído en ese Jesús que permaneció el Espíritu Santo sobre él y que tiene la facultad de bautizarnos en su Santo Espíritu. Mira la conclusión a la que llega Juan el Bautista, versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La conclusión final de esta meditación es: ¿quién es Cristo para ti? Juan el Bautista nos da un testimonio. Juan el Bautista nos dice la conclusión a la que he llegado al ver que Él es eterno, al ver que el Espíritu Santo permaneció sobre Él, al ver que Él es el Cordero de Dios. La conclusión final: Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es el Mesías prometido, Él es ese Salvador que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había decidido que iba a venir la segunda persona de la Trinidad a morir por los pecados de la humanidad. De manera que, ¿tú qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el testimonio de Juan? ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos dice acerca de Jesús? Vamos a creer. El propósito de Juan al escribir esto, el discípulo de Jesús, uno de los apóstoles, Juan, al escribir acerca del testimonio de Juan el Bautista, es que creamos, es que tengas vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Cristo, es conocer al Padre, quien envió a Jesús. La vida eterna la disfrutamos ya, hoy mismo.
¿Qué esperas para tomar esa decisión? Y si ya hemos tomado esta determinación, lo que nosotros debemos es gozarnos en aquel que nos quita el pecado del mundo. Allí en la cruz venció la muerte, venció la obra de Satanás a resucitar al tercer día, pero también es un Dios eterno que trasciende del tiempo, pero también Jesús es ese que nos añade al cuerpo de Cristo, que nos bautiza en su Santo Espíritu, que podamos tener corazones agradecidos con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesús, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Amados, gracias por atender a esta meditación, porque hasta el final. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Y chao, chao.